Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a la clase número 5 de Bibliología, la doctrina de la Biblia. En la clase de hoy día vamos a estar estudiando y conociendo algunos conceptos, algunos principios importantes en lo que se refiere a la palabra de Dios. Y en primer lugar vamos a empezar hablando de la inerrancia, que es un concepto que tenemos cuanto a la Biblia. ¿Cuál es su importancia? Esta doctrina es importante porque complementa a la doctrina de la revelación y la inspiración. La doctrina de la inerrancia responde a ataques específicos que intentan minar la autoridad de las escrituras pretendiendo hallar errores en ellas. Significado. Que la Biblia es inerrante significa que está libre de errores, tal como se veía en la definición de inspiración. Esta ausencia de errores se da en los manuscritos originales. Se prefiere el término inerrante a infalible, porque el segundo tiene connotaciones que no son deseables. En la Iglesia Católica se usa infalible para hacer referencia al Papa o a la Iglesia, y no tanto a las Escrituras. En algunos círculos evangélicos, infalible se usa para la Biblia cuando se quiere hacer referencia a una inspiración parcial. Infalible en estos círculos significa que la Biblia puede tener errores en aquellos temas que no tienen que ver con la fe, como puede ser la historia, la geografía y la ciencia. Es por eso que el término inerrante es mejor. Que la Biblia es inerrante quiere decir que la Biblia es la verdad. Inerrancia de la Biblia quiere decir que la Biblia en los manuscritos originales no puede afirmar nada que sea contrario a la realidad. Esta definición enfoca la cuestión de la veracidad o falsedad del lenguaje de la Biblia. La definición en términos sencillos simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo lo que considera. Esta definición no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se puede conocer sobre cualquier tema, pero sí afirma que lo que en efecto dice respecto a cualquier tema es verdad. Es importante darse cuenta desde el principio que de esta consideración que el enfoque de esta controversia recae sobre la cuestión de veracidad en lo que dice. Hay que reconocer que la absoluta veracidad en lo que se dice concuerda con otros tipos de afirmaciones, tales como las que siguen. La Biblia puede ser inerrante y así y todo hablar en el lenguaje ordinario del pueblo. Entonces, es inerrante, pero puede utilizar aún así el lenguaje común de la gente. Esto es especialmente cierto en las descripciones científicas o históricas de hechos o eventos. La Biblia puede decir que el sol se levanta o que la lluvia cae, porque desde la perspectiva del que habla, esto es exactamente lo que sucede. Y estas son descripciones perfectamente veraces de los fenómenos naturales que observa el que habla. La Biblia es absolutamente veraz en todo lo que dice y que usa el lenguaje ordinario para describir fenómenos naturales o darnos aproximaciones o cifras redondas cuando son apropiadas en el contexto. B. La Biblia puede ser inerrante y con todo incluir citas libres o aproximadas. El método por el cual una persona cita las palabras de otra es un procedimiento que en gran parte varía de cultura a cultura. La inerrancia, pues,
encaja bien con las citas libres del Antiguo Testamento o de las palabras de Jesús, por ejemplo, en tanto y en cuanto el contenido no sea infiel a lo que se dijo originalmente. El escritor original ordinariamente no implicaba que estaba usando las palabras exactas del que hablaba y exclusivamente estas palabras. Si los oyentes originales esperaban citas al pie de la letra en tales informes. Entonces, esto es muy común y natural, incluso en nuestros días, que vamos a mencionar algo que otra persona habló y no hablamos las palabras literalmente iguales de la misma forma que la persona utilizó, pero sí el sentido, el contenido, el mensaje que se quiso transmitir ahí. Encaja con la inerrancia tener construcciones gramaticales inusuales o nada comunes en la Biblia. Algo del lenguaje de la Biblia es elegante y excelente en estilo. Otros escritos bíblicos contienen el lenguaje rústico del pueblo común. A veces esto incluye un desvío de las reglas comúnmente aceptadas de expresión gramatical, tal como el uso de un verbo plural en donde las reglas gramaticales exigirían un verbo en singular. Hay algunas afirmaciones en la Biblia, en los idiomas originales, que no son gramaticalmente correctas, pero así y todos son inerrantes porque son completamente veraces. Dios usó a personas regulares que usaron su propio lenguaje regular. La cuestión no es la elegancia en estilo, sino la veracidad de lo que se dice. Evidencias para la inerrancia. Primera evidencia que nos permite afirmar que la Biblia es inerrante es el carácter de Dios mismo. La pregunta aquí es, ¿sería Dios capaz de mentir? La respuesta es clara. Él no puede negarse a sí mismo, como está escrito en 2 de Timoteo 2:13. Ririe sugiere el siguiente silogismo. Dios es veraz, Dios inspiró las escrituras, por lo tanto, las escrituras son veraces. Vamos a ver estos textos, Romanos capítulo 3, el versículo 4, a donde Pablo afirma así, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, Pablo aquí menciona que Dios es veraz. También, 2 de Timoteo 3:16, que ya conocemos muy bien ese texto, que dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y Juan capítulo 17, versículo 17, palabras de Jesús que dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, encontramos ahí la primera evidencia de la inerrancia bíblica, el carácter de Dios. Dios no puede mentir. Segunda evidencia es el poder de Dios. La pregunta ahora ¿es Dios capaz de producir una Biblia sin errores? Nuevamente, la respuesta es obvia. No hay nada imposible para Dios, como afirmó Lucas 1:37. Perfectamente posible. La imposibilidad de que el error pueda enseñar verdad es otra razón porque podemos decir que la Biblia es inerrante. El error no puede enseñar una verdad. Quienes rechazan la inerrancia restan importancia a los detalles de la cronología, la historia, la geografía o la cosmogonía. Pero en la narración bíblica
no es posible separar esos detalles de la enseñanza principal. La Biblia escrita es nuestra autoridad final. Es importante darnos cuenta de que la forma final en que la Biblia es autoritativa en su forma escrita fueron las palabras de Dios escritas en las tablas de piedra, lo que Moisés depositó en el arca del pacto. Más adelante, Dios ordenó a Moisés y a profetas que escribieran sus palabras en un libro, como ya hemos visto en las clases anteriores. Fueron las escrituras escritas, grafé en griego, las que Pablo dijo que eran inspiradas por Dios, como vemos en 2 de Timoteo 3:16. Esto es importante porque algunos a veces, intencionalmente o sin intención, intentan sustituir las palabras escritas en la Biblia con alguna otra norma final. Debemos reconocer que hacer preguntas sobre las palabras o las circunstancias que están detrás del texto bíblico a veces puede ser útil para que comprendamos lo que ese pasaje quiere decir. Ahí ya tiene que ver con la interpretación del texto. Sin embargo, nuestras hipotéticas reconstrucciones de estas palabras o situaciones jamás pueden reemplazar ni competir con la Biblia misma como autoridad final. Entonces, lamentablemente es esto que la alta crítica muchas veces hace. Hacen afirmaciones cuanto a la Biblia y cuanto a lo que está escrito en la Biblia, muchas veces basado en hipótesis que no pueden ser comprobadas. Entonces, la autoridad final es la Biblia. Cuando hay posibilidad de comprobar o de explicar alguna cosa en la Biblia, excelente. Cuando no hay esa posibilidad, tenemos que creerla, como la Biblia dice, por la fe. Es un libro espiritual y que se entiende espiritualmente. Debemos continuamente recordar que tenemos en la Biblia las mismas palabras de Dios y debemos tratar de entenderlas, confiar en ellas y obedecerlas de todo corazón. Otra cuestión cuanto a la Biblia, otro principio, otra doctrina cuanto a la Biblia, es la preservación. La Biblia es revelada, la Biblia es inspirada, la Biblia es clara, la Biblia es inerrante y la Biblia es preservada por Dios. Vamos a leer estas citas importantes que tenemos aquí. Mateo capítulo 24, el versículo 35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23 hasta el 35. Primera de Pedro capítulo 1, 23 hasta el 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y el texto de Isaías 40, versículo 8, es exactamente el texto que es mencionado aquí por Pedro. Esta citación que está aquí es el mismo texto que está en el profeta Isaías capítulo 40. Entonces vemos que la Biblia nos dice, Jesús mismo afirmó que la palabra de Dios no pasa, ella permanece para siempre. Presuposiciones teológicas. Ya que Dios no ha entregado la palabra, nos ha entregado la palabra inerrante, hay sentido de que esta palabra sea preservada para nuestro provecho. 2.
Dios declara la verdad para que siempre pruebe nuestra fe. Los problemas. La evidencia no comprueba que Dios haya preservado su palabra perfectamente por medios milagrosos o sobrenaturales en ninguna versión ni manuscrito. O sea, no existe ninguna afirmación en la Biblia mismo cuanto a la preservación. El hecho de la preservación nosotros es que observamos por medio de los hechos históricos y de las cosas que sucedieron en el mundo. La mayoría de los pasajes utilizados para comprobar la preservación bíblica están hablando de la palabra de Dios en general, la escritura en sí, como ya hemos mencionado, Pedro, Mateo, Isaías, Salmos, etc. Estos pasajes hablan de la autoridad y veracidad de la palabra de Dios, no que tengamos una copia perfecta de la Biblia original, ¿ok? Pero esto también no significa que la Bíblia não tenha sido preservada, porque temos incluso ella em nossas manos hoje dia e temos a oportunidade de estudá-la. E se não hubiera sido preservada, não seria a revelação final e completa de Deus. Deus seguiria necessitando fazer revelações e inspirando pessoas para que estuvieran escrevendo, registrando sua inspiração. En síntesis, la verdad y autoridad de la palabra de Dios, escrita o en otra forma, está preservada y cierta, pero ninguna versión ni manuscrito existente contiene la palabrería en orden perfecta de los documentos originales. Sin embargo, pasajes como Isaías 46, 5, 8 a 11 muestran que Dios es soberano y que podemos confiar en Él, confiar que Ele ha preservado sua palavra para nós outros. La evidência se encontra em los muitos manuscritos que temos e principalmente porque temos a Bíblia hoje dia. Isaías 46, então vamos a ler del versículo 5. A quem me asemejáis e me igualáis e me comparáis para que seamos semejantes? Versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces, vemos que Dios ha preservado su palabra, ha preservado su mensaje, ha preservado esto que tenemos hoy día en nuestras manos y va a preservarlo hasta el final. La Biblia mismo, como ya hemos leído, dice que todas las cosas van a pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿quién cuida en preservar esta palabra para que pueda llegar hasta la última persona que tenga que escuchar esta palabra? Es Dios mismo. Y sabemos de la inspiración, de la revelación, de la inerrancia, del poder, de la verdad, de lo cuán sobrenatural es esta palabra, porque durante todos los siglos los hombres han sido impactados y la vida de la gente ha sido cambiada por causa de esta palabra. Y un libro común, un escritor común, no podría causar esto en ningún ser humano. La Biblia, de hecho, es un libro extraordinario. Entonces,
creo que no hay que cuestionar mucho, no encuentro problemas cuanto a esto, porque es evidente que la Biblia está ahí en nuestras manos hoy día en el siglo XXI, aunque hubieron habido muchos y muchos intentos de destruirla en toda la historia, a lo largo de toda la historia. Pasemos a otra doctrina de la Biblia, que es la claridad. ¿Qué es claridad? La Biblia está escrita de tal manera que su enseñanza es entendible por todos los que quieren leerla, buscando la ayuda de Dios y siendo dispuestos a seguirla. Estas son palabras del teólogo Gruden. Entonces, la persona más estudiada, el más grande intelectual, tiene capacidad, por supuesto, de entender la Biblia, así como también la persona más ignorante que tenga el más básico conocimiento, la persona más sencilla también es capaz de entender perfectamente las enseñanzas de la Biblia. Cualquier persona puede entender lo que está en la Biblia. Esto no significa que no haya porciones de la Biblia que sean difíciles de entender. De hecho, son, incluso Pedro mismo menciona que algunas cosas que Pablo escribe son difíciles de entender. Veamos lo que él dijo en 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, Pedro mismo menciona que hay algunas cosas que Pablo escribía que eran difíciles de entender. Pero el problema siempre queda con el hombre y no con la Biblia. En toda la Biblia, la meta es que el pueblo de Dios entienda, aplique y enseñe la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, que también creo que es un texto que la mayoría debe conocer bien. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, la recomendación de Dios desde los principios era que la palabra de Dios debería ser enseñada, debería ser aprendida, debería ser obedecida constantemente. Observe que él dice en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, en todo tiempo. Ni Jesús, ni Pablo, ni ninguna otra persona hablando por Dios en la Biblia culpa los pecados y fallas de la gente para la dificultad de interpretación bíblica. No. Se debe recordar que la escritura fue escrita a personas normales y no a estudiosos. Primera de Corintios 1, 2. Vamos a leer este texto también. Primera de Corintios 1, 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, Pablo escribía a gente común, a gente sencilla, a toda clase de personas. También en Gálatas 1, versículo 2, Pablo dice, y a todos los hermanos que están conmigo
y a las iglesias de Galacia. También Filemón 1:1. Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces, la Biblia no fue escrita a personas que tuvieron una gran capacidad intelectual, así como, por ejemplo, los libros de jurisprudencia que son escritos específicamente para los abogados, jueces, para las personas que trabajan en esa área, o los libros de medicina que son escritos específicamente para personas que trabajan en la parte de la salud de la gente, y así en otras áreas también. La Biblia fue escrita para todas las personas. Ella es accesible a cualquier persona, sea un intelectual o sea una persona sencilla y de poco estudio. Esto no elimina la necesidad por una exégesis apropiada, una hermenéutica correcta y el estudio diligente. Obviamente, el hecho de que es clara para cualquier persona, que es entendible para cualquier persona, no significa que se pueda aplicarla de cualquier forma. Hay que utilizar las herramientas apropiadas y hacer la interpretación correcta también de la escritura. En síntesis, Larry Pettigrew identifica 8 aspectos de la claridad de las escrituras. Primero, la Biblia es suficientemente clara para que la persona más sencilla viva por ella. Segundo, la Biblia es suficientemente profunda para los lectores de la más alta capacidad intelectual. Tercero, la Biblia es clara en asuntos esenciales y todos nosotros sabemos muy bien lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. 4. Cualquier falta de claridad en la Biblia es la culpa de la humanidad finita y pecaminosa, que por causa exactamente de este pecado y de esta naturaleza pecaminosa, tiene entonces la dificultad de entender claramente los principios espirituales, las verdades espirituales que están en la Biblia. 5. Los intérpretes de la Biblia han de emplear medios normales para interpretarla. La hermenéutica, por ejemplo. 6. Aún el incrédulo que no goza de la iluminación del Espíritu Santo para su comprensión puede entender la clara enseñanza bíblica a un nivel externo. Si no fuera así, nadie llegaría a arrepentirse y creer en Jesús. Entonces, incluso el incrédulo puede entender lo que la Biblia dice cuando trata de la salvación, del pecado, de la condición del hombre delante de Dios. 7. Es preciso que el Espíritu Santo ilumine la mente del lector u oyente de la Biblia si es de entender el significado de ella, cuando trata de los principios espirituales, de los misterios espirituales que ahí están. Y para esto tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Mire que Jesús mismo en el Evangelio de Juan dijo que el Espíritu Santo vendría exactamente para ayudarnos, para guiarnos a toda la verdad, para hacernos acordar de las cosas que Jesús había dicho, etcétera, etcétera. Entonces, incluso para entender estos principios espirituales, la Biblia se hace clara porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo para esto. Y 8, cada creyente posee tanto el privilegio como la responsabilidad de leer e interpretar la Biblia por sí mismo, para que su fe descanse en la autoridad de ella y no en la autoridad de la iglesia o otra institución. Otro gran problema es que las personas quieren leer la Biblia como se lee cualquier otro libro y han leído la Biblia una única vez
y piensan que ya están listos y no necesitan de nada más. No. La Biblia es un libro que uno tiene que leer, releer y leer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y cuanto más se repite las lecturas de la Biblia, más comprensible, más claro, más entendibles los textos van se tornando. Entonces, por eso, la lectura de la Biblia en la vida de una persona que cree en Dios, en una persona que es cristiana, debe ser algo constante. No es un hecho que se hace una vez en la vida o como cuando estamos en la universidad, que leemos un libro porque tenemos que hacer una tarea, un trabajo, o tenemos que conocer el pensamiento de un cierto escritor y después nos olvidamos del libro. No, la Biblia es un libro que tiene que estar presente en la vida de una persona todo el tiempo, todos los días de su vida. Así como nos alimentamos físicamente todos los días y por lo menos 3 veces al día, así también tenemos que leer la Biblia todos los días de nuestra vida, todos los días. Cuando hemos concluido, empezamos otra vez y cuando concluimos, empezamos otra vez y vamos leyendo, leyendo. Y cuanto más leemos, más aprendemos y más claro la Biblia va se tornando, mejor vamos entendiendo lo que los textos dicen. Es algo increíble, es algo fantástico, es algo maravilloso. Ahora, para finalizar la clase de hoy, vamos a ver algunas curiosidades, algunas cosas, algunas peculiaridades cuando se trata de la Biblia. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Consta solamente de 2 versos, 2 versículos y 24 palabras. El capítulo más largo de la Biblia es otro salmo, el 119. Este consta de 176 versículos y todos ellos hablan de la Biblia. El versículo más extenso, más largo, se localiza en Esther 8:9. Este consta de 80 palabras. Como podrás observar, es mayor que el mismo Salmo 117. O sea, un versículo de Esther es más largo que un capítulo de la Biblia. Qué interesante, ¿no? El texto que se encuentra en todo el centro de la Biblia es el versículo 8 del Salmo 118. Además, es uno de los consejos y mandatos más importantes. Y que dice el versículo que está en el centro de la Biblia: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. En la Biblia hay 1189 capítulos, 929 del Antiguo Testamento y 260 del Nuevo Testamento. El número que más aparece en la Biblia es el 7. El libro de Esther no menciona el nombre de Dios ninguna vez. Se dice que la división de la Biblia en capítulos se debe al clérigo inglés Stephen Langton, quien tiempo después llegó a ser el arzobispo de Canterbury. La llevó a cabo a principios del siglo XIII, después de Cristo, cuando era maestro en la Universidad de París, el año 1226. Unos 3 siglos después, a mediados del siglo XVI, 1551, el conocido impresor y humanista francés Robert Estienne facilitó aún más las cosas. Su intención era fomentar el estudio de la Biblia y se dio cuenta de lo práctico que sería tener un único sistema de numeración tanto para capítulos como para versículos. Estienne no fue el primero a quien se le ocurrió dividir el texto bíblico en versículos. Siglos antes, por ejemplo, copistas judíos habían dividido la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento en versículos, pero no en capítulos.
Al igual que ocurrió con los capítulos, no había un único sistema de numeración. Stieri dividió el Nuevo Testamento o escrituras griegas cristianas con una nueva numeración de versículos y los combinó con los de la Biblia hebrea. En 1553 publicó la primera Biblia completa en francés con prácticamente la misma división de capítulos y versículos que tenemos hoy. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y los lápices. Fue escrita sobre extensas tiras de papiro o pergamino. El versículo más reducido es Juan 11:35 con solo 2 palabras. Jesús lloró. En el capítulo 29 de Job, estaremos en la mitad del Antiguo Testamento, mientras que si buscamos el capítulo 8 de Romanos, estaremos en la mitad del Nuevo Testamento. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, escrito, ¿ok? Casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra amén. Las excepciones son Hechos, Santiago y Tercera de Juan. Todos los otros concluyen con la palabra amén. El libro de Isaías es considerado el quinto evangelio por ser el que más habla del Mesías. Y así finalizamos la clase de hoy día. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.